¿Cómo está? Quiero saludar a toda la audiencia. Muchas gracias por estarnos acompañando en el evento el día de hoy. Tal como lo mencionó Consuelo, estamos viviendo una época de cambios y la verdad es que esta época de cambios finalmente nos ha traído una revolución enorme y a raíz de eso es que nosotros vemos que hoy día la inteligencia artificial disruptiva puede cambiar la forma en la cual nosotros estamos repensando las herramientas. Hoy día el pensamiento disruptivo es el que nos está llevando a poder transformarnos y a repensar la forma en la cual estábamos construyendo las soluciones. Eso abre un mundo infinito de oportunidades debido a que en esta nueva normalidad en la cual estamos viviendo hoy en día, en donde estamos potenciando el trabajo a distancia, donde hoy día se están privilegiando los viajes, se están omitir los viajes, donde estamos privilegiando más estar aislados por un tema de la contingencia que estamos viviendo a través de la pandemia, siendo un ejemplo concreto. Estamos repensando cómo poder ir al supermercado o cómo poder obtener cosas desde los supermercados, qué plataformas tengo, cuáles son los mecanismos que necesito, cómo puedo adaptar mi vida a estos cambios y cómo puedo reaccionar lo más rápido posible y cómo las herramientas tecnológicas finalmente me van a poder ayudar a ello. ¿Ya? Entonces, aquí es donde la inteligencia artificial hoy día nos ayuda un montón a poder alcanzar esos objetivos de una manera mucho más acelerada. ¿Ya? Ahora, partiendo un poquito con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, si nosotros vemos quién hoy día puede usar la inteligencia artificial, nos vemos enfrentados a lo siguiente, en que investigadores, alrededor de 10.000 investigadores son los que hoy día han usado la inteligencia artificial. Hay más de 2 millones de expertos en Machine Learning a nivel mundial. Tenemos los negocios. Entonces, vemos que tenemos mucha demanda de los negocios, pero los expertos o la gente que puede desarrollar eh, eh, productos que tengan la inteligencia artificial hoy día son muy pocos. Y eso también es un llamado a que hoy día se desarrollen este tipo de competencias. Tal cual como lo mencionaba Philippe durante su presentación, hay distintos métodos para poder hacer inteligencia artificial, hay aprendizaje profundo, hay distintos mecanismos y los profesionales hoy día son muy pocos. ¿Ya? Hoy día hay una escasez gigante en el mercado de gente que pueda hablar con propiedad y que pueda trabajar en temas de inteligencia artificial. Y la demanda que tenemos de parte de la industria para poder reinventarse es alta. Entonces, ahí es donde está el desafío más grande que tenemos el día de hoy. Entonces, habiendo pocos profesionales y teniendo una alta demanda, tenemos un montón de oportunidades por delante como desarrollo profesional y como desarrollo de carrera para poder, de áreas donde debemos explorar y donde tenemos que reforzar nuestro conocimiento. ¿Ya? Aparte que existe hoy día poca gente que pueda trabajar con la inteligencia artificial, utilizarla correctamente no es fácil. Y esto es muy volviendo a la realidad y aterrizando muy bien qué es lo que significa hoy día utilizar la inteligencia artificial. Porque principalmente lo que quiero evitar, lo que quiero transmitir con esto es que debemos tener una línea de trabajo en la cual identifiquemos estos 4 puntos que son sumamente relevantes. Primero, tengo que identificar un caso de uso en el cual la inteligencia artificial me pueda entregar una herramienta que hoy día no tengo o que me sería muy difícil de poder acceder. Y ese caso de uso tengo que tenerlo súper identificado. ¿Qué es lo que principalmente o qué es lo que vemos nosotros en la industria el día de hoy? En que intentamos resolver problemas con inteligencia artificial en la cual la inteligencia artificial no puede aportar en nada comparado con lo que hoy día ya tienen. O estamos tratando de poner inteligencia artificial
en temas que ya tenemos resueltos con otros mecanismos que ya son archiconocidos. Entonces, estamos tratando de reinventar la rueda en muchos casos. Entonces, finalmente eso se transforma en que cuando identificamos un caso de uso donde queremos aplicar inteligencia artificial, pero que ya tenemos la respuesta por el lado, genera frustración, porque dicen, o sea, el resultado que me da la inteligencia artificial es el mismo que me da el proceso, y muchas veces es correcto, pero es porque elegimos el caso de uso equivocado, y es porque no tuvimos la suficiente madurez para poder identificar dónde podíamos identificar un caso de uso correcto, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos que primero definir, tomar la primera decisión, que es súper importante. ¿Cuál es el caso de uso que quiero resolver con la inteligencia artificial? El segundo punto, como lo mencioné anteriormente, ¿tengo hoy día la gente correcta para poder trabajar con la inteligencia artificial? ¿Hay hoy día profesionales en el mercado o profesionales dentro de mi compañía que puedan desarrollar o que puedan aprender esta tecnología? Muchas veces tengo que tomar decisiones si formo a la gente o si la contrato desde el mercado. Entonces, ese tipo de desafíos también las organizaciones tienen que tenerlo súper claro, tienen que interiorizarlo y tienen que ser súper honestos. Hoy día la gente que hace business intelligence o la gente que trabaja con datos, no necesariamente es la gente que va a seguir en la línea de la inteligencia artificial o el machine learning, porque son dos líneas de trabajo que, si bien trabajan con data, son paralelas en algunos casos, y si hay puntos de convergencia, también hay puntos de divergencia. Entonces, puede que los profesionales hayan elegido caminos distintos a los que se necesitan hoy día para el tema de la inteligencia artificial. Y las organizaciones tienen que tener la madurez de poder identificar eso también. El tercer punto tiene que ver con los datos, que es súper importante. Muchas veces yo creo tener la data, o digo, tengo un montón de datos, ¿qué puedo hacer con ello? Pero principalmente los estudios a nivel mundial indican que hoy día los profesionales que pueden trabajar con la inteligencia artificial y con el machine learning invierten mucho tiempo en trabajar en los datos para después recién realizar las tareas de generación de los algoritmos que van a poder entregarnos los insights de negocio necesarios para poder hacer eso. Entonces, el tema de los datos es muy relevante. Y finalmente, cómo yo voy a hacer el despliegue y cómo voy a integrar este algoritmo que yo creé con mi solución del negocio es algo que también tengo que tenerlo súper claro, ¿ya? Porque no sirve de nada que yo desarrolle algo que sea extremadamente brillante, pero que funcione en un silo. Si hoy día no soy capaz de poder integrarlo con mis aplicaciones actuales, o integrarlo con mis aplicaciones móviles, con el ERP que tengo, o con el CRM que tengo dentro de mi compañía, la verdad es que todo ese esfuerzo va a ser en vano. Y finalmente, si tomo malas decisiones en cada uno de estos 4 puntos, finalmente termino generando frustración y generando comentarios como: la inteligencia artificial no está hecha para mi negocio, o la inteligencia artificial no me va a ayudar en nada en mi rubro. Y la verdad es que no es así. Si nos equivocamos en cada uno de estos 4 pilares, finalmente vamos a terminar en ese camino, y es lamentable porque hoy día sí la inteligencia artificial nos puede ayudar, y yo les voy a mostrar algunos casos en concreto de cómo nos han ayudado en el tiempo. Ahora, aparte de mostrarles que hoy día hay pocos profesionales, que tenemos que tomar las decisiones correctas, también quiero mostrarles lo que esto significa. Desde el punto de vista desde que se creó las ciencias de la computación, hoy día ustedes dirán, ¿cuándo nace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nace hace mucho tiempo, cuando es una rama de las ciencias de la computación. Nace en el año 1976, y en el año 1976 es donde finalmente se crean los primeros algoritmos, y esos algoritmos son los que en ese momento no se pudieron realizar porque no existía el suficiente poder de cómputo para poder explotarlo. Los recursos los cuales estábamos o que teníamos disponibles en esos momentos eran muy limitados. Pero dado que la ley de Moore habla de que nosotros vamos duplicando las capacidades por ciclo, hoy día vemos que el poder de cómputo
desde cierto punto, desde el año 2010 en adelante, ya estamos alcanzando el pic. De hecho, si vemos el gráfico del año 2015 en adelante, el crecimiento ha sido nominal, 3% de crecimiento comparado con los ciclos anteriores. Pero donde nosotros podríamos decir, oye, un 3% de crecimiento es muy poco, pero si eso lo comparamos con el poder de cómputo que teníamos en el año 1976 y en el año 1980, es un salto tremendo. Entonces hoy día, las mismas fórmulas que creamos al inicio de esos tiempos, hoy día tenemos las herramientas, el poder de cómputo y no solamente el poder de cómputo, hoy día tenemos tecnologías adicionales como GPUs o TPUs que me van a permitir inclusive acelerar más el desarrollo de estos algoritmos y poder sacar inferencia a partir de los datos de manera mucho más rápida y mucho más agresiva. Entonces, hoy día, sí o sí, tenemos los recursos necesarios para poder empezar a trabajar con la inteligencia artificial. 20 años atrás no los teníamos. 20 años atrás estábamos en la curva de generar la potencia física para poder utilizar estos algoritmos y poder obtener esta inferencia, pero les podría decir que desde el año 2010 en adelante el crecimiento ha sido muy poco y los recursos están disponibles como para poder trabajar en temas de inteligencia artificial. Claro. Entonces, por eso quise traer estos dos gráficos también para que vean por qué no empezamos a trabajar con la inteligencia artificial antes y sí, a partir del año 2010 ha empezado a tomar mayor relevancia la inteligencia artificial. Es porque realmente hoy día tenemos los recursos de hardware para poder procesar estos algoritmos. Ahora, si yo quiero hacer una línea de tiempo en cómo trabajar con el machine learning o con la inteligencia artificial, yo tengo que entender que primero tengo que hacer una definición, tengo que hacer un caso de negocio, tengo que entender, hacer un análisis de cuáles son las variables en las cuales yo quiero tomar esa decisión. Después de eso voy a construir mi algoritmo, lo voy a entrenar, voy a crear mi modelo de machine learning, y una vez que lo cree, tengo que ser capaz de poder evaluarlo y desplegarlo, ¿ya? Porque evaluar significa tengo que someterlos a evaluaciones. Oye, los resultados son como esperaba, hacer contramuestras, tener grupos ciegos de control, y esos grupos ciegos de control poder hacer evaluaciones para poder medir si es que el resultado del entrenamiento de mi modelo es el correcto o no. Y una vez que yo me sienta lo suficientemente satisfecho en eso, poder hacer el despliegue y entender que eso me va a ayudar en el trabajo, en mi trabajo, en mis tareas, en el día a día, quizás en optimizar algún tipo de proceso, y eso, cuando lo despliegue, no va a ser perpetuo. Yo tengo que entender también que esto es un ciclo. En la medida que yo vaya colectando nueva data con este modelo en producción, también puedo hacer optimizaciones y voy a volver a poder reentrenar los modelos y a lo mejor subir el porcentaje de asertividad que van a tener estos modelos con los nuevos datos que se están generando. Entonces, esto se convierte en un círculo virtuoso en el cual yo constantemente estoy mejorando los modelos. Y también quiero setear correctamente las expectativas al respecto. Esto requiere tiempo. No podemos pretender que un modelo nos entregue un porcentaje de asertividad del 99.99 periódico en el primer intento, ¿ya? Por lo general, el refinar los modelos toma bastante tiempo, pero si vamos con un primer modelo con un 90% de asertividad y eso lo comparamos contra la realidad, donde en realidad nuestra asertividad es del 20 o del 30, estoy ganando un montón. Quizás subir del 90 al 95 o al 98 me va a tomar 6 meses, 8 meses, pero eso no significa, no debe significar que yo tengo que botar el proyecto, lo tengo que dejar de lado. Por el contrario, si hoy día manualmente yo tengo un 30% de asertividad y con un modelo de Machine Learning tengo un 90%, ese 60% de diferencia ya me va a marcar una ventaja técnica para poder implementarla en mis procesos. Y quizás mis ansias de poder refinarlo van a llevar a que yo quiera llegar a alcanzar un 95 o un 98, pero ahí es donde quizás voy a generar cierta frustración. Que yo quiero decir, oye, ¿sabéis que yo en realidad quiero definir o reducir esto, reducir este proceso que hoy día lo hago manual, donde de 10 muestras solamente soy capaz de reconocer 3 manualmente y las otras 7 significan que yo tengo que hacer un reproceso con ellas? Si yo hago un proceso con inteligencia artificial y soy capaz de identificar 9 de 10, está perfecto.
es lo que yo necesito. Entonces, muchas veces tratar de buscar la perfección es lo que también nos genera cierto grado de insatisfacción y de frustración. ¿Ya? Pensemos en que hoy día la inteligencia artificial también es un sinónimo en la forma en la cual hemos construido software. Primero, en los años 70 armábamos árboles de decisión, en los años 90 hacíamos modelamiento y simulación, en el año 2010 cuando empezamos a tener mayores capacidades de recursos de cómputo, hacíamos aprendizajes profundos, y hoy día tenemos la inteligencia artificial embebida en todos lados. Hoy día mi teléfono celular tiene un chip para poder hacer inferencia en la punta, en el dispositivo, sin necesidad de tener que procesar esto en algún repositorio central. Yo soy capaz de, con el procesamiento que tiene mi teléfono, poder hacerlo, y así como hoy día lo tiene mi teléfono, lo puedo implementar en un montón de soluciones, cámaras de seguridad, en chips que sean específicos para tareas específicas, por ejemplo, medicina, para detección en zonas industriales. Entonces, así como el software en su momento maduró, nosotros también tenemos que entender que el desarrollo ha ido creciendo. Y hoy día lo que estamos buscando es inteligencia artificial incorporada en todas las tareas que estamos implementando. Esto nos va a ayudar un montón a poder adaptarnos más fácilmente a la nueva normalidad que hoy tenemos. Nosotros en Google hemos estado trabajando en temas de inteligencia artificial por décadas. Bueno, para todos aquellos usuarios de Android, si ustedes tienen Google Fotos y en el buscador de Google Fotos ponen perros, automáticamente va a buscar todas las fotos que tengan que ver con perros. Y eso no es finalmente un buscador que está embedido, sino que es inteligencia artificial que se incorporó dentro de Google Fotos para poder identificar dónde habían perros dentro de las fotos que estaban ahí. Lo mismo con los dispositivos comandados por voz. El hecho de tener dispositivos que yo puedo gestionar con la voz, que sean capaces de poder identificar la voz de quien está hablando, también se hace, de cierta manera, entrenando o mejorando los algoritmos y personalizando las interacciones. Hoy día, lo que nos viene a entregar la inteligencia artificial también es la personalización de las experiencias. Hoy día, a nivel mundial, los usuarios nos buscan experiencias similares, buscan experiencias únicas, en todo sentido. Y si eso hoy día lo podemos hacer, lo pudiéramos hacer de una forma manual, requeriría que tuviéramos que duplicar o triplicar miles de procesos. En cambio, la inteligencia artificial nos permite paralelizar eso y poder entregar experiencias únicas a cada una de las personas. Y un ejemplo de ello son los dispositivos comandados por voz. Si, por ejemplo, yo lo cuento porque es una broma, pero en un comienzo, estos dispositivos comandados por voz, estoy hablando hace 4 o 5 años atrás, no tenían la capacidad de reconocer la voz del dueño o del propietario. Y cualquier persona que hablara y le diera un comando el dispositivo lo podía ejecutar. Entonces, finalmente, recuerdo muy bien que hace 4 años atrás, cuando todavía no existían estos features de seguridad, nosotros fuimos a la casa de un amigo que tenía uno de estos dispositivos y le empezamos a dar instrucciones a este dispositivo, y entre ellas le pusimos que sonara la alarma un domingo a las 6 de la mañana. Y era porque el dispositivo podía, en ese momento no tenía esos niveles de seguridad. Entonces, parte de las mejoras que se implementaron fueron el refinamiento para poder identificar la voz de los propietarios, los tonos de voz de los propietarios, y impedir que este tipo de cosas sucedieran. O sea, te puedo decir que hoy día, 4 años después de esa jugarreta que nosotros le hicimos a un amigo que tenía un dispositivo como esto, hoy día eso no es posible de hacer. ¿Y eso es por qué? Porque finalmente se están buscando experiencias únicas. Lo mismo con Waymo, que son los self-driving cars, los autos que hoy día se manejan con sensores y que son driverless, que no tienen conductor. Finalmente, lo que estamos logrando con eso es tener una experiencia única y también una experiencia segura de que te puedas transportar de un lugar a otro
y que el auto te puede llevar de una manera muy segura y sin tener que interrumpir tu viaje o las tareas que estabas haciendo también mucho más productivo tu trayecto y también generando una mejor utilización de los tiempos finalmente. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el potencial que puede entregarte la inteligencia artificial? Bueno, te puede permitir dos cosas principalmente. Te puede agrandar el mercado que ya tienes con tus soluciones y lo segundo, te puede llevar a temas de mejorar la eficiencia, ¿ya?, en los procesos. Y eso es lo que les voy a mostrar con los ejemplos que hoy día tenemos. Bueno, hay 4 ejemplos para 4 industrias totalmente distintas que son las que hoy día ustedes ven acá. Cómo yo entiendo o cómo hago identificación del texto que está dentro de un documento, cómo yo mejoro la experiencia de mis clientes en un call center, cómo yo hago los mantenimientos de los buques de carga usando la inteligencia artificial y cómo también hoy día puedo hacer análisis de riesgo usando la inteligencia artificial, ¿ya? 4 industrias totalmente distintas. La industria de la logística, la industria de consumo con el retail principalmente, lo de logística pero orientado al mantenimiento y la industria bancaria, todas ellas se vieron beneficiadas de la inteligencia artificial para cada uno de estos casos aplicados. Vamos a revisar en profundidad algunos casos de cómo se solucionan problemas de manera real en alguna de estas industrias, pero principalmente quiero que se queden con el mensaje de que la inteligencia artificial hoy día soluciona problemas en cada una de las industrias. Hoy día no hay industria que no se pueda ver beneficiada por el uso de la inteligencia artificial. Hoy día, con la inteligencia artificial, nosotros estamos solucionando problemas reales dentro de las industrias. Y no crean que tampoco esto es algo que es lejano y que en Chile no lo estamos aplicando. Por el contrario, nosotros tenemos hoy día en Chile soluciones que hemos implementado en muchas de estas industrias. ¿Ya? Y les traigo para eso, también les voy a contar el caso de uso de una de ellas. Bueno, en el caso de Iron Mountain, Iron Mountain es una empresa que se especializa en poder hacer almacenaje de documentos. Pero muchas veces los clientes necesitan poder consultar esos documentos, poder entender qué es lo que está ahí, porque ellos guardan copias físicas y esas copias físicas las tienen ahí por décadas, y principalmente las tienen o por una necesidad regulatoria o porque que es el 99% de los casos, o por un tema con el cual ellos a lo mejor en algún momento tuvieron una restricción y guardan respaldos de esa información, pero son respaldos físicos. Y esos documentos finalmente son información, ¿ya? Y lo que hicimos nosotros con Iron Mountain fue desarrollar una solución que le llamamos Document AI, donde usando la inteligencia artificial empezamos a escanear esos documentos para poder obtener insights de la información para poder entregársela a los clientes. O sea que si los clientes necesitaban información, no tuvieran que mandar a alguien a buscar una caja que estaba en cierta ubicación y poder obtener una copia real de eso y después que llegaran a un dispositivo, lo escanearan y lo mandaran para que después alguien lo pudiera procesar y vieran si eso servía o no, ¿ya? Todos esos documentos que estaban ahí, nosotros lo que hicimos fue trabajar con Iron Mountain, poder digitalizarlos y poder entender los distintos tipos de documentos que teníamos y generarles catálogo para que ellos los pusieran a disposición de sus clientes, ¿ya? Esto finalmente, ¿qué hizo? Redujo el contacto, redujo que las personas fueran a las bodegas donde estaban esos documentos, tuvieran que interactuar con estas cajas, con otras personas, y les entregamos una solución que les permitió rápidamente poder mejorar los procesos de búsqueda sobre información antigua, pero que era relevante para las compañías. ¿Cómo lo hicimos? Identificamos montones de documentos, desde imágenes, textos, correos electrónicos, vimos qué es lo que había adentro, los empezamos a clasificar por tipo, empezamos a trabajar con ellos en entender lo que significaban cada uno de ellos, y a partir de eso lo hicimos útiles para las compañías. Y los empezamos también hoy día a catalogar. Oye, estos son reportes financieros, mira, estos son reportes de personal, mira, estos son reportes de salud, mira, estos son
reportes o minutas de reuniones, y los empezamos a catalogar y empezamos a mejorar también los algoritmos en base al input que los mismos usuarios nos iban entregando. Porque si nosotros habíamos determinado que este documento que estaba acá era una minuta de una reunión, pero en realidad era un reporte de un estado financiero y el algoritmo se había equivocado, lo que hacíamos con el input que nos entregaba el usuario, que en realidad decía, oye, este reporte no es una minuta de reunión, es un reporte financiero, nosotros etiquetábamos eso como un reporte financiero y volvíamos a reentrenar los modelos en background para que eso no volviera a suceder en el futuro. Entonces, los usuarios, con la personalización que ellos le daban a sus documentos, nos permitieron tener múltiples modelos en paralelo que servían a distintos clientes, pero que les entregaban una experiencia única de acuerdo a sus criterios, ¿ya? Porque nosotros siempre tratamos, como seres humanos, tratamos de, dame la receta de algo, entrégame esta receta, y yo quiero seguirla paso a paso, pero nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces, y sobre todo en temas de tecnología, que no existen las recetas únicas que nos puedan permitir eso. O generalmente esas recetas nos sacan todo el potencial que tu negocio necesita. Las experiencias personalizadas, tomando como base estas recetas, son las que hoy día te permiten ser mucho más exitoso. ¿Ya? En esta línea, en la industria de la manufactura, también nos pusimos a trabajar en conjunto con varias empresas. De hecho, este es un caso el caso que les voy a presentar es muy similar a casos que tenemos implementados hoy día en Chile, pero finalmente lo que buscamos es cómo podemos resguardar la salud de los colaboradores, entendiendo que hoy día la presencia de los colaboradores en las industrias es cada vez más relevante, ¿ya? Hoy día nos vemos desafiados a que cada vez hay menos colaboradores disponibles, porque si alguno de los que está hoy día estuvo en contacto estrecho con una persona que está en COVID, eso automáticamente me limita a que todo su entorno familiar tiene que estar en una cuarentena, todos sus compañeros de trabajo que estuvieron trabajando con él también tienen que irse a cuarentena, y así sus familias. Por lo tanto, debido al tema de los contagios, yo también estoy limitado o estoy supeditado a la disponibilidad de los colaboradores que tengo hoy día. Y eso, lo que menos quiero es que ellos se vean impactados por esto, y finalmente trabajo en la línea de poder reducir los posibles riesgos que ellos puedan tener. ¿Cómo los cuido? Usando la tecnología. ¿Cómo me preocupo de ellos? Entregándole las mejores medidas y reforzándolos en los protocolos para que uno, no se enfermen, dos, no cometan acciones inseguras, y que eso finalmente termine impactando al entorno completamente. Entonces, cuando sumo estas tres cosas, digo, ¿cómo puedo ocupar la tecnología para poder cuidar a mis empleados? Bueno, lo que nosotros hicimos fue, usando cámaras de seguridad, identificamos distintas cosas en los trabajadores. Identificamos, primero, elementos de protección personal, cascos, lentes, guantes, máscaras. Una vez que los identificamos, somos capaces de poder decir, oye, el individuo que está caminando por esta zona tiene sus implementos de seguridad, está a una distancia social que corresponde con sus colegas realizando las labores que se necesitan, y está cerca de una máquina y está con todos los implementos de seguridad correspondientes. Pero si yo detecto que hay un individuo caminando que no lleva sus cascos, no lleva sus guantes o no está usando una mascarilla, eso finalmente me gatilla una alerta con el cual yo puedo ir y acercarme a la persona y por favor pedirle que use sus implementos de seguridad, y que si está transitando por zonas de alto riesgo, entienda que eso es un riesgo y que eso es una acción insegura, ¿verdad? Y ojo que lo que hicimos acá fue identificar los objetos, no identificar a las personas, sino que identificamos los cascos, las máscaras, los guantes, los zapatos de seguridad, los lentes de seguridad, pero nunca identificamos a la persona, no identificamos, oye, ese es Manuel y Manuel está con un casco, no.
identificamos que transitó una persona sin implementos de seguridad por una zona de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, cosas como esas son las que hoy día podemos usar para la prevención de accidentes y para mantener el distanciamiento social con los trabajadores en la industria de la manufactura. Ahora, esto hoy día también lo estamos implementando no solamente en la industria de la manufactura, también lo estamos implementando en la minería, y lo que nos trae como resultado es que los trabajadores se sienten más protegidos, estamos asegurando la continuidad de los negocios y la mitigación de los riesgos, y que ellos finalmente se sientan seguros porque cuentan con las herramientas necesarias para poder hacer bien su trabajo. Y muchas veces, cuando nosotros trabajamos con los trabajadores, ellos mismos nos decían, en realidad a mí se me olvidó ponerme los lentes, se me olvidó ponerme los guantes, y es porque tienen la cabeza a lo mejor tienen preocupaciones personales, otros, o se quedaron con algún mensaje de alguna cosa que estaban tratando en el momento, y es algo normal que suceda. Pero en estos tiempos tenemos que estar mucho más alerta, y hoy día la tecnología nos permite a tener este tipo de recordatorios de que sí debemos estar alertas para, en el caso que nosotros no lo estemos, de poder detectar, oye, sí, oye, se te olvidaron los guantes, se te olvidaron los lentes, y poder tomar acción al respecto de eso. ¿Ya? Y esto, obviamente, lo estamos implementando, están implementados estos casos en Chile, y lo que nos asegura es que trabajemos más seguros, mitigamos los riesgos y somos mucho más productivos. Ahora, algo súper importante con respecto a temas del uso de la tecnología, nosotros monitoreamos espacios, zonas que son consideradas críticas para las distintas industrias en las cuales trabajamos. Reconocemos solamente la forma de las personas, no identificamos las personas, analizamos los implementos de protección que las empresas determinaron como críticos, en este caso las mascarillas, los guantes, los cascos, por la industria de la minería principalmente y la industria de la manufactura, y en caso que detectáramos que alguna cosa no había sucedido así, podíamos levantar una alarma y hacer que todos se detuvieran en esa zona porque había una acción insegura y que eso podía derivar en un accidente. Entonces implementamos protocolos para poder hacer eso, y eso también generó que entre los propios colaboradores se dieran cuenta de que había alguien que no estaba con los implementos y que en caso de algún problema, esa persona estaba en riesgo de que podía sufrir algún tipo de accidente. Bueno, otra industria que también se ha visto muy desafiada es la industria del retail. Aquí yo creo que más que la industria del retail, la industria de la logística asociada al retail, principalmente también se ha visto desafiada por eso. Y aquí lo que hemos trabajado son algoritmos que nos permiten poder optimizar las rutas de despacho, buscar que un camión vaya a dejar más encomiendas en la misma zona, y no que les hagamos una hoja de ruta donde lo mandemos a 3 lugares distintos y el cuarto paquete sea en uno de los lugares donde ya estuvo. Y ustedes dirían, esas son cosas básicas, pero son cosas que hoy día no existen. Ese tipo de soluciones hoy día no están implementadas. También en los mecanismos en los cuales interactuamos con los usuarios a la hora de tener algún tipo de interacción con el usuario final. A mí lo que me interesa es que me entreguen, o yo tener una comunicación fluida con el comercio, y que el comercio sea capaz de entender mis requerimientos. Entonces ahí estamos usando soluciones de contact center basado en inteligencia artificial, donde si notamos que, por ejemplo, un cliente está ofuscado o un cliente está muy molesto, lo podemos redireccionar a un agente directamente humano para que lo ayude, y no a un bot con inteligencia artificial que es quien recibe primeramente la llamada, y si lo podemos resolver por ahí, perfecto. Pero si notamos que, de acuerdo al análisis de sentimiento de la voz, que el cliente está muy molesto y que no es una pregunta de rutina, lo transferimos a un agente humano que finalmente sí puede empatizar mucho más con el cliente frustrado y ayudarlo a solucionar su problema. ¿Ya? Como hoy día también solucionamos problemas que tienen que ver con
cuando busco los productos, hoy día que no puedo ir a las tiendas, hoy día que no, que lamentablemente no tengo la capacidad de muchas veces comprarme algo por temas de aforo, pero que en realidad necesito algo, por ejemplo, si necesito un calzado, poder buscar el modelo, si por ejemplo yo tengo un calzado que hoy día no tengo el modelo y la etiqueta que está donde salía la descripción tampoco la tengo, no tengo la caja, no tengo la boleta, no tengo nada, ocupando herramientas de inteligencia artificial yo puedo tomarle una foto o escanear el calzado o la prenda que yo necesito y en base a eso buscar cuáles son las opciones que yo conozco como similares y poder hacer la compra y generar una transacción comercial sin yo exponerme al contagio, sin yo tener que, sin yo verme expuesto a tener que ir a un centro comercial, en el cual pueden haber alguna persona que esté contagiada y yo ser un vector, y eso ser un vector más de contagio donde yo me pueda infectar y cosas por el estilo. Entonces, soluciones como esta también me permiten hoy día poder reducir mi interacción con posibles lugares o focos de contagio. Y por último, lo más importante es los temas de salud. ¿Ya? En los temas de salud hoy día también existe un desafío súper importante que tiene que ver con cómo vamos mejorando la calidad de las intervenciones que estamos haciendo con los pacientes y entendiendo que hoy día la normalidad con la cual podíamos interactuar con un médico cambió y que muchas veces necesitamos herramientas adicionales para poder suplir las interacciones a las cuales estábamos acostumbrados a tener con los profesionales de la salud. ¿Ya? Y en este sentido, lo que nosotros hicimos hoy día en Chile, este es un caso público, un caso de referencia, analizamos con Red Salud imágenes que fueron donadas por pacientes para poder identificar pacientes con COVID con compromiso pulmonar, ¿ya? Y tal como les comenté al principio, el caso de uso era identificar a los pacientes con COVID. Ese era el caso de uso inicial. Y después, cuando empezaron a aparecer los casos asintomáticos, eso derivó en identificar a los pacientes que tenían COVID con compromiso pulmonar, porque el mecanismo que nosotros creamos no podía identificar a los pacientes asintomáticos mediante una imagen de rayos X. ¿Ya? Entonces, nosotros hicimos un análisis de poder estimar cuáles eran los tipos de dispositivos de imágenes que teníamos, hoy día disponibles en el mercado, resonancias magnéticas, escáner, y imágenes de rayos X, identificamos los pros y los contras de usar cada una de esas tecnologías, finalmente nos fuimos por imágenes de rayos X, lo que hicimos fue, obtuvimos esas imágenes, las anonimizamos y entrenamos un modelo que nos permitió poder identificar posibles casos de usuarios de pacientes que tuvieran COVID con algún tipo de compromiso pulmonar y también monitorearlos en los periodos de recuperación, ver cómo se iba reduciendo el avance de la enfermedad usando inteligencia artificial. ¿Ya? Y en este equipo lo que nosotros hicimos fue trabajar finalmente con distintos profesionales. ¿Ya? Lo que hacíamos finalmente, cuando hablamos, cuando yo les mostré recién respecto del despliegue, lo que hicimos fue disponibilizar una plataforma donde subíamos el archivo y nos daba un scoring y nos decía, oye, este paciente tiene un 90% de probabilidad de tener COVID-19. ¿Ya? Y eso era algo súper intuitivo, súper fácil, y si el doctor quería ver algo más, podía ver algo más. Pero aquí trabajamos con un montón de profesionales para poder llegar a un análisis como este, donde fuimos capaces de hacer mapas de calor, identificar dónde estaban las zonas donde nosotros veíamos que existían ciertos patrones que podían determinar dónde se estaba manifestando el virus en los pacientes y entregarle esta herramienta a distintos profesionales. ¿Ya? Entendamos que no siempre hay broncopulmonares en la urgencia, que al principio esto, y hoy día se sigue viviendo, existe una alta carga en los profesionales de la salud y también, como les mencionaba anteriormente, necesitan estar alerta
y esta tarea tiene un foco específico. Si yo hoy día le entrego una herramienta con un foco específico a un doctor, le estoy sacando esa preocupación de encima, de que él a lo mejor no tiene la expertise para poder ver una imagen, porque no es especialidad, pero esta imagen que construimos con un equipo de profesionales médicos con los cuales trabajamos, donde pasamos por comités de ética, donde definimos cuáles eran los criterios en los cuales teníamos que trabajar, y donde creamos finalmente este proyecto, fue donde yo le enseñé básicamente a los médicos a convertirse en científicos de datos, porque ellos tenían el conocimiento, y yo solamente fui quien entregó la tecnología, pero las definiciones las hicieron profesionales de todo Chile trabajando en este tipo de algoritmos para poder llegar a este tipo de soluciones. ¿Okay? Entonces, resultados como estos que implementamos hoy día nos permiten poder tener control de pacientes que tienen COVID y algún tipo de compromiso pulmonar y su evolución de la enfermedad en el tiempo. Entonces, esto es algo que hicimos acá en Chile con profesionales chilenos y donde usamos data 100% donada por pacientes y anonimizada. ¿Ya? O sea, para nosotros es imposible saber quién es el dueño de esta imagen, pero sí con esta imagen logramos poder determinar dónde estaban las zonas en las cuales veíamos que se estaba propagando el virus. Bien, ya cerrando, un último mensaje, dos últimos mensajes. El primero, cada industria, recuerden, puede tener un caso de uso en el cual puede aplicar la inteligencia artificial. Y algo súper importante, así como cada industria tiene cada uno de esos casos de uso con los que yo les estoy mostrando en este slide, es que hoy día también Google está detrás de poder utilizar los principios de la inteligencia artificial, en que nosotros queremos que la inteligencia artificial se use para el bien, que se use con propósitos éticos, que nos permita poder entregar herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas, que nos permita sentirnos seguros del uso de la inteligencia artificial y que también nos permita tener acceso a herramientas a las cuales antes no podíamos tener acceso porque no éramos capaces de desarrollar o utilizar estas tecnologías por falta de recursos, ¿ya? Pero que esas herramientas sean con un propósito social y que vayan en pro de la humanidad, ¿ya? Nosotros creemos que la inteligencia artificial tiene que ser utilizada para el bien, ¿ya? El propósito de Google es que el AI debe ser utilizado para el bien. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Consuelo, te devuelvo la palabra. Muchas gracias por la invitación y bueno,